en Argentina. Actualmente es docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar. Cuenta con una amplia trayectoria docente en educación básica, media y superior. También desarrolla proyectos de investigación culturales, sociolingüísticos en el Caribe y trabaja como tutor del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. En esta oportunidad, el profesor Paulo va a compartir con nosotros un trabajo titulado Identidad y Estrategias Discursivas, los letreros de ayuda de los inmigrantes venezolanos en ciudades de Colombia, el caso de Valledupar. Profesor Paulo Villadiego, bienvenido y adelante. Profesor Paulo, ¿me escucha? Creo que está teniendo problemas con el sonido o con la conexión. Allí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahora sí, profesor. Creo que tenía el micrófono apagado. Adelante. Sí, creo que ese es el problema. Sí, muy buenos días nuevamente. Decía que para mí es muy grato estar compartiendo con los docentes y los investigadores del campo, que pues es una oportunidad muy valiosa para la universidad, para pues, generar estos espacios, ¿no? Estos espacios que posibilitan conocer todas estas investigaciones en el campo de los estudios del lenguaje. Bueno, yo quiero pues, contextualizar lo que quiero socializarles en la mañana del día de hoy. Pues se trata de una investigación con resultados parciales y que hace parte de una investigación macro sobre pues, problemáticas sociales actuales relacionadas con la inmigración. Pero en este caso vamos a abordarlo desde el punto de las estrategias discursivas en los letreros de ayuda de los inmigrantes venezolanos en Ciudad de Colombia, y vamos a tomar Valledupar como un estudio de caso. Entonces, como les venía diciendo, el contenido de esta ponencia es el resultado parcial de una macro investigación de carácter interdisciplinario que aborda la violencia urbana e inmigración en Latinoamérica. Uno de los ejes problemáticos analiza las formas de supervivencia urbana de los inmigrantes venezolanos en las ciudades del Caribe colombiano. Puntualmente, se abordará el uso de letreros para pedir dinero y ayudas en las calles y semáforos de las principales ciudades del Caribe colombiano, tomando Valledupar como estudio de caso desde un enfoque sociodiscursivo. Bien, entonces la problemática. La problemática nace de unos hechos muy concretos que, bueno, son bastante conocidos en nuestro contexto a nivel nacional, pero también pues, latinoamericano. Y en Colombia principalmente pues, hay una inmigración extranjera que presenta una mayor presencia de ciudadanos venezolanos. Migración Colombia cifró que a fecha del corte del 30 de junio de 2019, en Colombia se encontraban 1.408.055 inmigrantes venezolanos. Estamos hablando de un corte de mediados del año pasado. Posiblemente esa cifra pudo haberse detenido también por la situación del COVID que todos conocemos. Ahora bien, un informe de ACNUR del año pasado también revela que el 14% de esos inmigrantes venezolanos han tenido que recurrir a la mendicidad como una estrategia de supervivencia. Digamos que el análisis de estos letreros está en el marco de esta problemática.
Bien, entonces, ¿cuáles serían las preguntas que orientan el análisis? Primero sería cómo caracterizar las formas discursivas que permiten el ejercicio de la mendicidad por parte de los inmigrantes venezolanos en Valledupar. Cómo se presenta la identidad de los interlocutores en estas formas discursivas y cuáles son las estrategias empleadas por estos sujetos. Y para abordar el análisis se consideró necesario ubicar estas producciones discursivas dentro de un género discursivo. Ese género discursivo no existe como tal en la literatura, pero a partir del análisis se irá conformando y se irá perfilando ese género discursivo. Entonces, miremos qué definiciones de género discursivo podemos mencionar. Se puede entender este como un dispositivo de comunicación relativamente estable, de enunciados enmarcado en una esfera de la vida social. Es una definición de Bakhtin. Estos géneros están determinados por los imperativos situacionales. Por lo tanto, los géneros discursivos son géneros situacionales. Estos son otros conceptos de Patrick Chardot, que va a ser el autor, digamos, que de mayor referencia en este análisis. Bien, para hacer la caracterización del género discursivo, vamos a utilizar, o se utilizó un modelo sintetizado, es un modelo mucho más amplio, pero digamos que se toman los elementos más destacados a este trabajo, partiendo de dos niveles. El género en este caso se va a caracterizar a partir de un modelo de dos niveles. Un primer nivel es el nivel situacional. En él estaría la identidad de los interlocutores, los propósitos de esto, los tópicos trabajados y el dispositivo utilizado. En un segundo nivel estaría el nivel semiodiscursivo, que allí entraría las formas de decir a nivel de superestructura, las estrategias de discurso y los modos de organización discursiva. Como se menciona, este es un modelo sintético. En realidad el modelo contiene tres niveles. Aquí en este caso, en el segundo nivel, se agrupan dos. Bien, por otro lado, en cuanto a los conceptos de estrategia discursiva, tenemos el Verdugo, que se refiere a ello como una serie de procedimientos locucionarios y paraverbales, espontáneos o calculados, mediante los cuales el enunciador organiza y modaliza la enunciación y los enunciados con el objetivo de generar o potenciar la fuerza locucionaria, tendiendo a producir determinado efecto perlocucional. Por su parte, en el marco de una propuesta semilingüística del discurso, las estrategias discursivas se proyectan como las posibles elecciones que pueden hacer los sujetos como puesta en escena del acto del lenguaje. Para este autor, para Chardot, esas apuestas se pueden agrupar en tres bloques. Una llamada de legitimación, que está determinada por la posición de autoridad del sujeto. Una de credibilidad, que alude a la posición de verdad del sujeto. Y una de captación, que consiste en las formas en que el sujeto hace entrar al interlocutor en el marco emocional del destinatario. Bien, la metodología de este trabajo de análisis parte de una perspectiva cualitativa, un enfoque cualitativo, tiene un nivel exploratorio. Consideramos que es un tema pues bastante novedoso. Está basada en la etnografía de lo urbano. Las formas de recolección de los datos, de la información, se basaron en fotografías y en encuestas muy breves, a partir de una muestra aleatoria y un corpus
intencional. Bien, esta es una tabla que muestra una caracterización de cómo se conformó el corpus. En este caso se analizaron 10 carteles de sujetos que estaban ubicados en diferentes partes o intersecciones semafóricas de la ciudad de Valledupar. Vemos que hay, digamos que, un rango de edad que va desde los 18 hasta los 45 años de edad. La procedencia de los sujetos, en este caso, todos son de Venezuela y esencialmente de los estados de Zulia, de Táchira, y de Barinas. Bueno, en cuanto al nivel situacional, nos hacemos la pregunta: ¿en qué ámbito social de la práctica del lenguaje se enclava el letrero personal de ayuda? Yo les voy a mostrar una tabla de los resultados del análisis. Son resultados parciales, como les dije. Bueno, en cuanto al ámbito social, vemos que este letrero se presenta a nivel del urbano, es decir, lo encontramos en las ciudades, específicamente en zonas estratégicas de la ciudad. Pueden ser los andenes, los cruces de semáforos, en un ámbito callejero y público. En cuanto a las identidades de los sujetos comunicantes son inmigrantes venezolanos, hombres y mujeres adultos, en su mayoría padres de familia. Tenemos en cuanto a los sujetos interpretantes, o los receptores, o los destinatarios, a automovilistas, motociclistas y transeúntes. Es una de las características de estos sujetos interpretantes, que son abiertos, son aleatorios. Bien, en cuanto a los propósitos, están las motivaciones de los carteles, son la supervivencia. En cuanto a los objetivos discursivos, están los de persuadir o incitar a la ayuda, ya sea esta ayuda monetaria o puede ser en especie. En cuanto al dispositivo de comunicación, tenemos en cuanto a los tiempos, se limita a la duración del tiempo, sobre todo porque los carteles fueron analizados, los que estaban ubicados en las intersecciones de los semáforos, se limita a 40 o 60 segundos, que es lo que puede durar el semáforo. En cuanto al intercambio de carácter monolocutivo, se espera una respuesta, al menos verbal, del destinatario, pero hay un elemento interactivo porque se espera una acción del destinatario en cuanto a una ayuda. Como les dije, que puede ser monetaria, que puede ser en especie, o en algunos casos excepcionales, también sí se puede esperar una respuesta verbal, es una excepción, porque lo que se solicita no es tanto la ayuda, bueno, entre otras cosas, sino el contacto para empleo o para que se contrate para cualquier tipo de labor. Bueno, las características físicas del soporte. Tenemos que estos letreros, en su mayoría, son manuscritos sobre papel o sobre cartón, que son mensajes muy breves, que no superan más de unas 10 líneas. Es un mensaje además portable, es decir, el sujeto lo lleva consigo o lo exhibe con sus propias manos. Bueno, hay unas restricciones de carácter situacional que los carteles en su mayoría son creaciones propias, pero hay excepciones donde estos carteles pueden ser, digamos que compartidos. Son de carácter manuscrito, tienen que estar en ubicaciones estratégicas. La temporalidad es un elemento clave porque, como mencioné, nuestro dispositivo tiene una restricción temporal y eso también limita su
su extensión, que tiene que ser breve, tiene que ser mensaje que pueda ser leído en corto tiempo. Puede ser un registro coloquial, espontáneo y con cierto nivel de precariedad. Bien, entonces pasamos a lo que tiene que ver con el nivel discursivo. ¿Cuál es la disposición discursiva del letrero de ayuda? ¿Cuáles son las estrategias discursivas empleadas en los letreros de ayuda? Son las dos preguntas que orientan este diseño discursivo. Bueno, en cuanto a la disposición, tenemos un plan discursivo que se encontró una superestructura en cuanto a los momentos del discurso, que se identificó se organizó de la siguiente forma. Primero, un saludo. Segundo, una identificación, con un añadido de la situación, en este caso del enunciador, una solicitud y finalmente el cierre. Pueden haber diferentes variaciones que pueden ser identidad-situación y solicitud, o solicitud-cierre, o identidad-situación, o solicitud-identidad-situación. En cuanto al plano de las estrategias encontradas en la muestra que se analizó, encontramos que la mayoría obedece según la clasificación de Charodot, que son estrategias de captación, obedecen a una estrategia de dramatización, en las cuales tenemos primero una presentación de padres de familia, los enunciadores son padres de familia. Segundo, se alude a la creencia, en este caso cristiana, en Dios. Tercero, la condición misma de ser inmigrante venezolano. Cuarto, la situación de desempleo que se encuentra el enunciador. Quinto, el desmonte de ciertos estereotipos, digamos que construidos previamente a este tipo de inmigrantes dentro del contexto local y también en el contexto nacional. Y finalmente el empleo de la cortesía. En cuanto a los modos de organización discursiva, se encontró que hay una dominancia del modo enunciativo con modalidad alocutiva, como la petición o la interpelación, o en menor medida la modalidad elocutiva del deseo o del anhelo. Aquí hay algunos ejemplos de las muestras utilizadas. Como pueden ver aquí, se puede identificar rápidamente, por ejemplo, la organización o la disposición de discurso. La identificación la vemos cuando soy venezolano, la situación en que se encuentra, que es padre de familia. Aquí se encuentra también otra adicional: no soy un vago, necesito comer, por eso pide su colaboración. En este caso está el elemento de la solicitud. En este caso, en el de la derecha, que soy venezolana, el elemento de la identificación, madre de 4 niños, se refiere a su situación. Estamos en la calle, pasando hambre, ayúdenme. Aquí está también el elemento de la solicitud. Bueno, voy a pasar a unas conclusiones parciales que se ha llegado en cuanto a este análisis. Bien, como un género discursivo breve, empleado en discursos en espacios públicos, sitios estratégicos, este es el resultado de la caracterización, sitios estratégicos de la calle, para los casos analizados en los cruces semaforizados. Los sujetos comunicantes anunciadores son adultos, hombres y mujeres en estado de precariedad,
cuya finalidad es recibir ayuda monetaria o en especie. La muestra analizada determinó que se trata de inmigrantes de origen venezolano. Los sujetos interpretantes destinatarios son automovilistas y motociclistas abiertos, aleatorios. El dispositivo comunicativo emplea una forma monolocutiva limitada a la brevedad, el lapso temporal del cambio de semáforo. El soporte físico textual es manuscrito, no está estilizado, puede ser sobre cartulina o cartón. Bien, los mensajes contenidos revelan un plan discursivo recurrente que contempla una secuencia de 4 segmentos: el saludo, la identidad situación, la solicitud y el cierre. Predomina en ellos la modalidad enunciativa locutiva, la interpelación y la solicitud. Dentro de las estrategias discursivas dominantes se evidenció el uso de 7 apuestas, etiquetadas como la situación, el padre de familia, el despertar de la compasión, la alusión a Dios, la condición de inmigrante, las formas de cortesía, la situación de desempleado y el desmonte de los estereotipos. De acuerdo a la teoría empleada, se trata de estrategias de credibilidad y de captación, todo más de captación. Bien, de este modo muchos inmigrantes no hacen más que imitar los modelos de supervivencia de las personas desempleadas o en condiciones precarias como habitantes de calle. De este modo, los inmigrantes se dedican a ventas ambulantes, limpieza de vidrios en los semáforos, lavado de carros o la mendicidad. Establecer la identidad de los sujetos que producen letreros de ayuda implicaría una transformación de un individuo en calidad de inmigrante a uno en calidad de mendigo. De esta forma, todas las cualidades psicosociales atribuidas al mendigo pasarían al inmigrante. Es decir, los inmigrantes venezolanos serían, como sujetos comunicantes del letrero personal de ayuda, serían vistos como inmigrantes mendigos, asumirían entonces los estereotipos de las 2 categorías sociales. La utilización de letreros de ayuda como forma de supervivencia se convierte en una agudización de sus estereotipos, promoviendo un escenario cada vez más desigual entre estos y los locales. Muy bien, gracias. Eso es lo que quería socializar. No sé si tengan alguna inquietud. Muchísimas gracias, profesor Paulo. Bueno, estoy mirando aquí en el chat. Hasta el momento no veo preguntas, pero yo sí tengo una pregunta por algo que pasó muy rápido y que tiene que ver con el método de investigación. Hablas de la etnografía rural, ¿cierto? Entonces... Urbana. La etnografía urbana es. Sí, Me sí. gustaría que nos ilustraras un poco la aplicabilidad que tiene ese método en cualquier otro tipo de investigación fundamentada en el análisis del discurso. Bueno, lo que sucede es que el análisis del discurso como tal no se plantea como un trabajo etnográfico, ¿okay? Se enfoca más al análisis de los corpus. Pero digamos que el componente etnográfico tiene que ver con cómo construyes tú esos corpus, ¿okay? Cuando construyes un corpus digamos de la fuente inicial, en este caso, cuando el corpus no existe, siempre tienes que construirlo a partir de unos criterios que tú fijas en tu investigación. En este caso de la investigación hay que hacer una inversión, hay que hacer un acercamiento a los sujetos que vas y al discurso que vas a investigar. Entonces, por lo tanto, en este caso el componente de la etnografía urbana se basa en el acercamiento a los sujetos, porque, bueno, también en este caso había la necesidad de verificar que efectivamente eran venezolanos, por lo tanto, implicaba sostener una conversación con los sujetos para determinar, pues, según su versión, el origen, ¿cierto? Algunos elementos o algunas herramientas propias de esta etnografía urbana están en la captura fotográfica.
Entonces, por lo tanto, eso es lo que te podría pues, mencionar en cuanto al método de la etnografía urbana para en este caso el análisis del discurso, de este tipo de letrero. Muy bien. Profesor Andrés, ¿hay alguna otra pregunta? Efectivamente, profesora Aura, aquí hay una pregunta para el profesor Pablo que la hace Cristian Rocha. Le pregunta, ¿qué significó para usted la realización de este proyecto investigativo? Bueno, para mí, digamos que a nivel, digamos que profesional, significó muchas cosas, porque hay una preocupación, es decir, era una oportunidad de abordar la preocupación que se tiene no solo como académico, sino como ciudadano, en cuanto a la problemática misma humana, ¿no? La problemática humana que subyace en este tipo de temas. Porque justamente, digamos que en lo situacional donde uno encuentra el drama que viven estos sujetos. No es una cuestión de abordar un análisis a partir de la forma, sino comprender las circunstancias que viven, que están en el drama humano, bueno, que se pueden también relevar a partir del discurso mismo, del lenguaje utilizado, y saber cómo viven estas personas, en qué circunstancias llegan. Entonces, desde esa perspectiva, del humano, es decir, significa moverse desde lo humano hacia lo académico. Ligar esos dos elementos de lo profesional y lo humano me parece que es lo más significativo en cuanto al tema que se trabajó.